¿Por qué los millonarios pagan menos impuestos que tú de forma totalmente legal? No es porque tengan mejores contadores, es porque usan un sistema que lleva décadas funcionando y usan el sistema a su favor. Y este sistema se llama la teoría de las 5 banderas. Y hoy te la voy a explicar entera y vas a ver cómo tú puedes empezar a aplicarla desde ya, sobre todo con la infraestructura más básica, que es teniendo una LLC en Estados Unidos. Soy Isaac, fundador de Check Capital, y ayudamos a negocios internacionales a establecer una infraestructura internacional, sobre todo en la jurisdicción americana, con banca y empresa. He vivido y viajado en más de 25 países, he sido residente fiscal en países que no son los de mi ciudadanía, estoy en camino de una segunda ciudadanía y he montado estructuras en Estados Unidos, tanto de banca como de mi empresa. Además, tengo cuentas bancarias en distintos países y distintas jurisdicciones que tampoco son las de mi ciudadanía. Y no es porque sea millonario, sino porque entendí que el sistema está diseñado para aquellos que entienden cómo funciona. Esta teoría se popularizó en los años 60 por un inversor que vivía en varios países y ahora mismo ha ido evolucionando hasta 5 banderas. Empezó con 3, pero ahora vamos a ver cuáles son cada una de ellas y cómo puedes aprovecharlas. La premisa básica es que no hay ningún país en el mundo que sea perfecto en todo o que te trate bien con todo. Entonces, para cada uno de los aspectos de tu vida, tienes que instalar o plantar una bandera en un país diferente. Hay países buenos para la ciudadanía, hay países buenos para la residencia fiscal, hay países buenos para tener una empresa operativa, hay países buenos o zonas geográficas que son geniales para vender y hay países que son excelentes para guardar tu dinero, para la banca, pero normalmente no todos tienen estas banderas. Uno de los errores más grandes es hacerlo todo en el mismo territorio. Y ojo, esto no es evasión fiscal, esto es planificación internacional y si se hace bien no hay ningún problema legal ni nadie que te tenga que obligar a vivir en un lugar o tener una empresa en otro o vender en otro país. Esto lo hacen las grandes fortunas y gente que no tiene tan grandes fortunas pero que planifica bien. La idea es simple, plantas una bandera en cada jurisdicción en la que tengas la mayor ventaja de ese aspecto de tu vida. Vamos a ver cada una de ellas. La bandera número 1, y es la que te viene de nacimiento, es la ciudadanía. Esta es la bandera que muchos ignoran o piensan que no se puede cambiar porque es lo que te viene, pero es fundamental porque tu pasaporte te permite viajar sin visados, te permite también abrir cuentas bancarias en según qué territorios y en última instancia te da esa libertad de movimiento. Como recordaremos, hace unos años ciertas ciudadanías no podían viajar a ciertos territorios y si tienes otro pasaporte o otra ciudadanía sí podías. Entonces esto no es algo que se haga por capricho de tener más de una ciudadanía, pero es una especie de seguro, es una especie de seguro demográfico. Hay varias vías de obtener otra ciudadanía, una es residiendo un tiempo en un territorio y obtenerla por naturalización, pasas ahí 2, 5 años, 10 años, depende de los requerimientos. Otra es por inversión en lugares como Dominica, Saint Kitts, Vanuatu, Turquía, inversión inmobiliaria, inversión en programas especiales del gobierno, donaciones o por descendencia, si tienes abuelos, bisabuelos italianos o de ciertos países específicos. Esta bandera no es lo más urgente, normalmente es algo que tienes que planificar a largo plazo y puedes ir pensando en cuáles puedes obtener de forma, digamos, gratuita por naturalización, o bien si en un futuro quieres invertir en uno de estos países que te dé una ventaja extra. Una de las banderas más importantes es la número 2, que es la residencia fiscal, que es donde pagas impuestos sobre tu renta personal. La mayoría es residente fiscal donde nació, de donde tiene el pasaporte y no piensan en que pueden optimizar muchísimo su vida y sus finanzas y su economía y su fiscalidad moviéndose a un lugar donde le traten mejor. Hay países donde se paga más, hay países donde se paga menos y luego hay países donde la tributación es territorial. Es decir, pagas solo lo que generas dentro del país, no de rentas que provengan de empresas de fuera o generado fuera del país. Paraguay es un ejemplo, Panamá es un ejemplo, Dubái tiene el impuesto de la renta al 0% y así como te venden que cambiarte de residencia es muy fácil y es como pulsar un botón mágico, no es tan fácil porque tienes que mover toda tu vida o parte de tu vida durante unos meses al año al menos y tienes que tener
vínculos reales con ese país si lo quieres hacer bien. Además de cumplir con los requisitos de permanencia, hay países que son 183 días, países que son 90 días, países que tienes que pasar la mayor parte del año allí y que tu centro de intereses económicos sea allí. Así que esta bandera depende mucho de cómo quieras empezar a vivir tu vida, si realmente te compensa o no. La bandera número 3 es una de las más accesibles y una de las más fáciles de plantar. Y es que no te tienes que mover a ningún sitio, no te tienes que mudar, no tienes que invertir en una ciudadanía o pasar unos años para naturalizarte en otro país, sino que es la empresa. ¿Dónde tienes la empresa? ¿En qué jurisdicción tienes tu compañía? Donde incorpores tu negocio y qué tratamiento fiscal o qué acceso o qué puertas te abre eso, ¿no? Por ejemplo, la LLC en Estados Unidos es una de las más accesibles, una de las más fáciles y rápidas de implementar y que te abre las puertas al sistema financiero y la infraestructura económica americana. ¿Y eso qué quiere decir? Que una LLC que pertenece a una persona que no es residente en Estados Unidos está exenta de impuestos en Estados Unidos y, como ya hemos contado, pagará impuestos allá donde sea residente. Así que si has ido siguiendo las banderas que hemos ido plantando, esta sería una oportunidad de optimizar muchísimo tu fiscalidad. ¿Y por qué Estados Unidos y no Hong Kong, Estonia o Dubái para plantar esta bandera? Depende de tus necesidades, pero en general es la más simple y la que te abre puertas al mercado más grande del planeta. Y además de todo, el ecosistema financiero, crediticio, bancario, es uno de los países más sólidos para tener tu negocio. Además de la facilidad y la poca burocracia que hay y los pocos requerimientos. Tienes las obligaciones de compliance anuales con el formulario 5472, que tienes que hacer antes del 15 de abril con ese reporte. No tienes muchas obligaciones ni tienes que reportar muchos detalles, así que es una estructura muy eficiente. Aunque obviamente depende de la situación y depende de tus necesidades y de dónde inviertas, dónde tengas tus activos, pues a lo mejor la LLC puede ser una buena sociedad operativa, pero luego puedes querer tener otras sociedades en Estonia, en Chipre, en Hong Kong, en Dubái. Eso ya sería según tu caso y tus necesidades, pero en general la LLC es la más eficiente para quien sea un emprendedor global. Número 4. La bandera número 4 es donde tienes tu banca y tus activos, sobre todo activos financieros. ¿Dónde guardas tu dinero? ¿Dónde tienes tus inversiones? Tampoco tiene por qué ser donde vives, donde naciste o incluso donde tienes la empresa. Aunque si tienes una LLC es muy recomendable tener cuentas en bancos americanos, sobre todo bancos físicos, bancos tradicionales como Chase, Bank of America o Citi. Te da una garantía y un servicio que no te da ningún banco electrónico, ningún fintech. Luego, ¿dónde se diversifica además de tener cuentas bancarias en Estados Unidos? Pues puede ser Suiza, Emiratos, Singapur, tiene también muy buena banca, o incluso otros países que quieras diversificar, o incluso bancos que estén fuera del CRS, donde un sistema donde se reportan entre países el dinero que tienes guardado. Puedes buscar más información sobre ello, pero bueno, es interesante tener esta bandera en diferentes jurisdicciones. Hay bancos como en Georgia que son muy interesantes, hay Panamá, con bancos que son bastante amigables con las criptomonedas. Pero volviendo al tema y por simplicidad y por practicidad, la mayoría de gente teniendo una bandera en Estados Unidos con la empresa para operar y banca en Estados Unidos tiene ya un setup muy sólido y que no se tiene que sobrecomplicar y pensar en niveles que quizás están 5 o 10 años por delante de lo que tienes que hacer ahora. Y por último, la última bandera es donde haces negocios, donde vendes. Puedes tener tu empresa constituida en la jurisdicción de Estados Unidos, en el estado de Wyoming, por ejemplo, y vender a Europa. O puedes vender a Australia, a cualquier país del mundo. Pero aquí es también buscar un mercado que sea activo, con una divisa fuerte, estable, con gran poder adquisitivo, y al final puedes tener varias banderas en la misma jurisdicción, pero siempre es bueno diversificar y plantar en diferentes lugares. ¿Por qué? Puede pasar cualquier cosa a nivel geopolítico, el mercado puede cambiar, entonces tienes que mantenerte dinámico y cuantas más banderas tengas plantadas, más estable será tu negocio y más seguro estarás. Vale, todo esto suena genial y parece un sueño así muy cool, ¿no? De tener no sé cuántas cuentas bancarias en 20 países, diferentes residencias fiscales, no sé cuántos pasaportes. Y déjame
serte sincero y transparente. La mayoría de gente no necesita tantas banderas, necesita optimizar con lo básico, tener un producto mínimo viable, digamos, algo que te permita ya vivir y operar. Y por ejemplo, con una LLC ya estás plantando prácticamente varias banderas de una. Es decir, tienes una LLC, ya tienes incorporada en una jurisdicción que no es ni tu país de ciudadanía ni de residencia fiscal, y además ya te abre las puertas a un mercado global. Ya puedes vender tanto a Estados Unidos como a Europa, como a todo el mundo básicamente. La otra bandera que te abre es donde tienes tu banca. Con una LLC puedes abrir cuentas bancarias en bancos muy sólidos, muy buenos americanos, tener acceso al crédito, a todo el sistema financiero americano, y ahí ya tendrías prácticamente 3 banderas en una, y luego te faltaría una de las más importantes, que es decidir dónde es tu residencia fiscal para hacerlo todo bien y correcto. Pero ojo, parece fácil, pero hay que hacerlo bien, hay que planificarlo bien y hay que gestionar y mantener bien la LLC para mantenerlo todo en regla tanto en Estados Unidos como en tu país de residencia fiscal. Puedes poner algunos ejemplos de perfiles de banderas que pueden ser muy fácilmente gente normal, no hace falta que sean millonarios, y es, por ejemplo, un emprendedor español que ha tramitado su ciudadanía en Paraguay después de estar unos años siendo residente fiscal allí, tiene una LLC, lo que le permite acceder al mercado mundial tanto como empresa como a nivel bancario. Puede recibir dólares de distintas divisas de varias jurisdicciones, así que no tiene un problema de cómo hacer entrar el dinero en un país que no tiene una banca muy sólida como es Paraguay. Y en este caso tendría las 5 banderas cubiertas prácticamente. Otro ejemplo puede ser una persona que tiene ciudadanía colombiana, vive allí, pero quiere operar con Amazon FBA y vender a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de una LLC americana, abre las puertas al mercado americano, puede abrir cuentas bancarias con bancos tradicionales y físicos como Chase o Bank of America, y el resto de banderas pues las puede ir trabajando. Por ejemplo, puede decidir moverse a una residencia fiscal mejor, puede ir trabajando un segundo pasaporte. Uno de los errores más comunes es pensar que esto de las 5 banderas es evasión fiscal. No lo es, pero si lo haces mal y no operas correctamente y no lo tienes adaptado a tu perfil, puede ser considerado para ojos de la hacienda de tu país. Entonces toda la documentación y el compliance tiene que estar impecable. Y otro de los errores es querer correr mucho y tener todas las 5 banderas de golpe, cuando puedes empezar de una forma muy simple, y esto es algo a largo plazo. Puedes empezar con una empresa en otra jurisdicción que te abra puertas a otro mercado, que te abra puertas a un sistema financiero distinto al tuyo, y a partir de ahí ir operando e ir mejorando tu infraestructura de las 5 banderas. Así que si quieres plantar tu primera bandera real con una empresa, con una LLC, con una infraestructura bancaria sólida en Estados Unidos con bancos como Chase, Bank of America o Citi, tienes un link en la descripción para agendar una llamada, una consultoría estratégica y que veamos tu caso y si tiene sentido plantar esta bandera o alguna otra. Así que vamos a analizar tu caso particular, vamos a ver qué banderas tienes ahora mismo y cuáles puedes plantar, sobre todo empezando con la empresarial. Así que eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, pregunta algo en los comentarios y suscríbete para más vídeos.